No puede ser aquí. Lo hace bastante bien. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¿Se supone que esto da miedo? Solo quiero salir de aquí. Queremos irnos. ¿Qué pasa? No me hagas daño. ¿Queréis que os enseñe mi cara? Como bien decíamos en la introducción, ha llegado el momento de viajar hacia Málaga para adentrarnos en uno de los lugares más encantados de nuestro país, el Cortijo Jurado, y lo hacemos de manos de un amigo escritor, investigador y presidente de TCI España, Antonio Pastor. Antonio Pastor, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy buena, Jorge. Pues aquí encantado de estar contigo, con toda tu audiencia y sobre todo de disfrutar un ratito de esto que tanto nos apasiona, como es el mundo del misterio y sobre todo hablando de un lugar tan especial, ¿no?, como es Cortijo Jurado. Normalmente solemos tratar en nuestro espacio pues casos y casas que hemos investigado nosotros, pero de vez en cuando nos gusta invitar a algún compañero, como es el caso de hoy de Antonio, para que nos hable de lugares que han investigado ellos. Antonio, háblanos del Cortijo Jurado, un lugar mítico donde los haya entre los apasionantes de los fenómenos paranormales. Pues así es, ¿no? Y bueno, como tú bien dices, es un lugar muy conocido porque quizás nos enfrentamos a un lugar que desde un punto de vista público podemos reconocer al momento que es una especie como de caso redondo, ¿no? Es un lugar donde supuestamente o hemos podido vivir o muchos investigadores han vivido fenomenología paranormal, pero que también arrastra esa otra historia, esos hechos luctuosos, esas tragedias que se produjeron o se dieron en ese enclave que quizás hayan podido dejar impregnado algo que sea lo que se manifiesta a día de hoy. Por eso es fácil reconocer desde un punto de vista histórico y de fenomenología paranormal ese hilo que hace de unión para entender como si fuera un caso redondo. Y además, lógicamente, bueno, a día de hoy ya no tiene esa imagen tétrica, ¿no? Pero hasta hace bien poquito, pues tenía esa imagen de, por así decirlo, era una especie del Hotel Bay, ¿no? Era una especie de caserón abandonado en mitad del campo que hacía que en cuanto lo miraras pues sintieras algo, ¿no? Algo dentro de ti de alguna manera se despertara ante ese miedo a lo que pudiera haber ahí dentro. Entonces es un lugar mágico en todos los aspectos. Si algo separa, y nunca me cansaré de decir esto, al experimentador del investigador, es que el experimentador va en busca de esos fenómenos y el investigador va en busca de la historia que hay detrás de un lugar. Antonio, ¿qué historia esconde el Cortijo Jurado? Pues fíjate, para conocer más o menos la historia nos tenemos que retraer hasta el año 1853 aproximadamente, que es cuando se construye ese caserón, esa casa veraniega en un altozano en el pueblecito de Campanillas, muy cerquita de Málaga capital, y construida por una de las familias más importantes de esa época, la familia Heredia. La familia Heredia, que venía del norte, pues se ubicó, se asentó en Málaga para emprender diversos negocios, y uno de los que más le hizo más fruto económico, por así decirlo, fue la metalurgia, ¿no? Que a día de hoy incluso podemos atestiguarlo porque son muchos los altos hornos que siguen decorando las playas de la Costa del Sol. Y
construyeron Cortijo Jurado como una especie de casa veraniega, para estar tranquilos, para desahogarse un poco del trasiego semanal de todo el trabajo, y lo tenían como una casa veraniega, ¿no? ¿Qué pasa allí en Cortijo Jurado? Pues fíjate, desde el año 1853 hasta 1925, en ese rango de tiempo, se producen tanto en Málaga capital como en Campanilla una serie de desapariciones extrañas de chicas entre 16 y 19 años aproximadamente, que según cuentan la memoria popular, porque no hay documentos de lo que es la Guardia Civil, no hay documentos oficiales de esas desapariciones porque esos archivos se van destruyendo con el tiempo, pero según cuenta la memoria popular, esas chicas al principio eran invitadas a Cortijo Jurado, posteriormente ya eran secuestradas para que dentro de ese cortijo, dentro de una capilla que existe dentro del Cortijo Jurado, una capilla por cierto sacralizada, pues se les sometieran a todo tipo de ritos satánicos y masónicos para que posteriormente esas situaciones, esos ritos finalizaran con la muerte, y supuestamente se deshacían de esas niñas, de esos cadáveres ya, por mediación de un túnel subterráneo que unía, según cuentan, Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares, que es otra propiedad de estas familias que está aproximadamente a 1 kilómetro y algo de distancia. Eso es lo que cuenta la memoria popular. Siempre tenemos que basarnos en principio hay que estipular que no podemos asociar esas supuestas desapariciones o lo que ha podido ocurrir allí a la familia Heredia, porque entre 1853 y 1925 en Cortijo Jurado viven la familia Heredia, los Larios, los Livermore, los Loring, es decir, familias, como bien sabréis todos, importantísimas en esa época. Y familias que defendían y practicaban esa corriente espírita que se generaba en esos momentos, ¿no? Por lo cual no es muy de locos pensar que haya podido pasar algo allí relacionado con eso. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, de una manera oficial no hay nada, no existen esos documentos, pero tenemos que tener en cuenta que en Cortijo Jurado un ala absolutamente es para, digamos, de vivienda para los trabajadores que trabajaban allí dentro de Cortijo Jurado. Y son muchos los testimonios de personas que han podido trabajar allí, de familiares de personas que trabajaron allí y que cuentan como en un momento dado, en mitad de la noche, empezaban a escuchar ruidos, sonidos, gritos procedentes de la capilla, y que a hurtadillas se acercaban hacia ella y por una ventana mal cerrada o por el rendijo de una puerta, pues podían presenciar esos ritos, y que en muchas ocasiones esas mismas personas ya mayores que podemos encontrarnos en el pueblo de Campanilla, han podido ver cómo esos familiares de esas personas tan importantes pues salían de esa capilla con una especie de bultos enmantados para tirarlos o llevárselos por una especie de puerta trasera, con lo que se une un poco lo que es esa otra historia de esos lugares en los que supuestamente han ocurrido esas tragedias, esos hechos luctuosos, con esa fenomenología paranormal que a día de hoy sigue ocurriendo en Cortijo Jurado. ¿Os suena la historia que está contando Antonio Pastor? Yo creo que sí, porque en alguna ocasión ya hemos hablado de un lugar que yo conozco muy bien, que es Can Busquets, una gran mansión, una mansión muy lujosa que a día de hoy tiene esa pátina lúgubre, tétrica, y que pues que todo el mundo asocia con la típica ya casa encantada de película de terror. Y que, cuando hablamos de la historia, el que más o el que menos dice que era la casa principal de la familia, pero no. Como estamos viendo en el Cortijo Jurado, esta increíble mansión era su casa de verano, su casa de fin de semana, su casa de desasosiego, pero a la vez encontramos una similitud también con Cortijo Jurado, esa historia de muertes, de desapariciones que no están documentadas, pero que forman parte de esta corriente popular. ¿Por qué crees que ocurre todo esto en estos lugares, Antonio? Pues fíjate, tenemos que tener en cuenta que es una especie de segunda vivienda, no es un lugar donde ir a disfrutar y demás, y quizás no un lugar donde pueden focalizar el asociar, encontrar algo con esas familias, ¿no? Pero eso desde un punto de vista criminológico lo vemos en muchísimos casos, ¿no? Incluso el hecho de saciar esas necesidades con esas situaciones de rituales y demás, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de esa
esa época en la cual esas corrientes espíritas, esas situaciones de rituales, de aquelarres, literalmente se producían por personas que en un momento dado tenían una importancia relevante en la sociedad. Entonces, no es de extrañar que esos habitantes, esas familias, pudieran de alguna manera realizar este tipo de ritos. Que haya también en un momento dado, en un cortijo semejante, en un caserón, en una mansión semejante, una especie de puerta trasera, quizás no construida para deshacerse de esos supuestos cadáveres, sino para huir de algo, pues es lógico. También nos encontramos en muchísimos de estos edificios importantísimos en la historia de toda España, nos encontramos con que tienen esa especie de puerta trasera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que las personas que vivían allí tenían todo tipo de entresijos políticos y militares, que en un momento dado, cualquier levantamiento político o militar, tuvieran que hacer que esas familias tuvieran que salir corriendo literalmente de su casa. Y es lógico construir esa especie de puerta trasera. Incluso en algunos edificios o casas señoriales nos encontramos que esa puerta trasera va a dar a un convento o a una iglesia, ¿no? Es decir, que todo desde un punto de vista histórico enlaza con lo que la memoria popular, que como tú bien dices y yo defiendo en muy rara ocasión se equivoca, lo que la memoria popular defiende, y es que allí pasaban cosas. Eso, unido a toda esa fenomenología que han podido experimentar no solo nosotros, sino muchísimos investigadores de toda España, investigadores de renombre que han estado allí y que no suelen amedrentarse con cualquier cosa ni sugestionarse, pero que han vivido fenómenos que en un momento dado pues hacen desmoronar un poco lo que es toda lógica ante lo que es la normalidad de un lugar, ¿no? En unos momentos escucharemos algunas de estas grabaciones obtenidas por Antonio Pastor y algunos de sus compañeros, pero Antonio, has mencionado un apellido que a mí me ha llamado mucho la atención y hablo desde el desconocimiento, y es el de Larios. ¿No tendrá algo que ver con esa bebida tan famosa? Tiene que ver con la bebida popular y con que, bueno, yo creo que en el 90% de todos los pueblecitos costeros de España tienen propiedad lo que es la familia Lario, ¿no? A día de hoy estamos hablando. Es decir, Larios en esa época y a día de hoy es una familia importante en lo que es lo que es Málaga en sí. Es más, hay otros lugares también marcados por esa familia, como es la fábrica de San Joaquín, que se encuentra en Maro, en un pueblecito de Nerja, que también son propietarios los Larios, ¿no? Es decir, que tienen grandes extensiones de tierra. Y lógicamente también, bueno, a día de hoy no son los propietarios de Cortijo Jurado, esta familia, ¿no? Pero en su época lo eran y lógicamente también necesitaban pues de una casa señorial. Y tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? A día de hoy, Cortijo Jurado se ve desde la misma autovía. Es llamativo a día de hoy. Imaginaros en 1800, a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, Cortijo Jurado se vería de cualquier camino, de herradura, de cualquier lugar, ¿no? Y era la casa señorial de por sí, ¿no? Entonces era como una especie de caramelo para todas las familias de peso en Málaga, de poder ostentar la propiedad de ese cortijo veraniego. Curioso que allí donde han estado los Larios parece que les suceden una serie de fenómenos extraños. Quizás un día habría que indagar bastante más en profundidad en lo que esconde esta familia. Antonio, ¿en qué momento el Cortijo Jurado se queda abandonado y esos fenómenos de índole desconocida comienzan a aflorar? Bueno, Cortijo Jurado después de 1925 pasan a ser propietarias pues otras familias que en un momento dado, bueno, estamos hablando de familias ya menos importantes a nivel económico, a nivel político, que literalmente lo tienen para el lugar de labranza. Es decir, Cortijo Jurado no es solo la construcción, sino tiene una gran extensión a su alrededor, y lo tenían pues para guardar lo que es el ganado, es decir, para el lugar de labranza, ¿no? Y a partir de en el año 1970, 1975, cuando literalmente ya se va abandonando, ¿no? Y es cuando empiezan a escucharse esos testimonios de personas, ya no solo de lugareños, de Campanillas o de Málaga, que pasan por allí y presencian cosas, sino personas que en un momento dado podíamos incluso estipular como esa especie de testigo
digamos, testigo principal, ¿no? Sino que son personas que realmente no conocen en nada la historia de un lugar y que de repente pasan por allí, o a lo mejor se interesan por el lugar desde un punto de vista fotográfico, de imagen, para realizar fotografías y demás, van a introducirse en el lugar y de repente empiezan a vivir pues situaciones extrañas. Una, y muy común en este lugar, en Cortijo Jurado, es la de la visualización de una especie de hombre en lo que es la antigua entrada de Cortijo Jurado, con una mujer al lado, como si fuera un mayordomo, con su ama de llaves al lado, que de repente, cuando van subiendo las personas hacia Cortijo, entienden que hay una persona en sí, allí, esperándolas, y van a intentar hablar con él para ver si pueden entrar para hacer fotografías o lo que sea, y justo cuando vayan a llegar hacia ellos, desaparecen en sus propias narices, como solemos decir, como si de un holograma se tratase. Son situaciones en las cuales, bueno, vivir situaciones en las cuales parecen que estás allí y de repente esas personas han podido atestiguar que de repente en una habitación se encendía una luz y parecía que había gente dentro, con mobiliario, como vida dentro, cuando allí ni hay electricidad, ni hay nada absolutamente, y luego de repente apagarse esa luz y de repente pues no haber nada, ¿no? Testimonios de personas que no tienen nada que ver con el mundo del misterio, que se toparon allí con esas cosas, ¿no? Con esas situaciones un tanto irreales, pero que han podido vivir y que empiezan a despertar la curiosidad de personas que tienen esa curiosidad, valga la redundancia, por el mundo del misterio. Y aproximadamente en el 2004 es cuando Cortijo Jurado, a pesar de ya ser muy conocido aquí en Málaga, pues digamos da ese salto, por así decirlo, a nivel nacional, y es cuando los equipos de Cadena SER, con Milenio 3, pues deciden hacer un programa en directo desde Cortijo Jurado, y es allí cuando ya Cortijo Jurado se convierte como una especie de por aventura de los fenómenos paranormales, es decir, un lugar donde todos los investigadores van allí a intentar captar algo. Todos menos yo, que de momento no he ido, pero lo tengo pendiente. Antonio, nos has enviado 3 grabaciones psicofónicas del Cortijo Jurado. Nos ponemos en tus manos y nos dices qué vamos a escuchar en esta primera. Pues fíjate, la primera que vamos a poner, si te parece bien, es una que obtuve en una forma un tanto, yo diría que cotidiana en estos lugares, ¿no? Y es que estábamos allí experimentando y de repente estábamos en la planta de arriba y empezamos a escuchar ruidos en la planta de abajo. Nos vamos para abajo entendiendo que ha entrado alguien, vamos por la escalera principal, que era el único punto de acceso, y empezamos a escuchar ruido en la parte de arriba. Y así sucesivamente, es decir, subíamos y lo escuchábamos abajo, bajábamos y se escuchaba arriba, hasta que llega un punto en que enciendo mi grabadora y me mosqueo un poco, ¿no? Y grito en una especie de pregunta, reto, como diciendo, perdonad, ¿hasta dónde tendríamos que ir para veros? Y surge una voz muy cantarina que dice, acércate. Pues aquí tenemos este acércate. Queridos oyentes, no busquéis una palabra al uso completa. Es decir, en este caso, este acércate viene parece que en 3 golpes, ¿no? Como acércate. Pues la segunda grabación que vamos a poner no fue obtenida por mí, sino por un compañero mío que se llama igual que yo, Antonio Guerrero, un investigador local que lleva muchísimo tiempo dedicado al mundo del misterio, a la investigación de Cortijo Jurado también, y que esta psicofonía es interesante, ¿no? Sobre todo por ese hombre se llama igual que yo, como he dicho, Antonio, ¿no? Y esta psicofonía le contesta por su nombre. Os voy a ubicar un poco la situación. De repente estaba este hombre un poco desubicado porque ya Cortijo Jurado había sido destrozado literalmente por esos desaprensivos que habían entrado allí en muchas ocasiones y que siguen entrando, y de repente este hombre intentaba localizar una habitación donde anteriormente había encontrado unos documentos que le habían servido muchísimo. Este hombre pone la grabadora, que se deja guiar mucho por los instintos, y de repente lanza una pregunta de ¿podéis decirme dónde está la habitación donde encontré los documentos? Y de repente surge una voz que dice Antonio, y después al fondo. Es decir, lo que quiera que sea que se manifiesta en ese momento, le contesta por su nombre. Es decir, en un momento dado sabía cómo se llamaba y le indica que al fondo, y curiosamente al fondo desde donde se encontraba es donde se encuentra la habitación de esos documentos.
bien, aquí la tenemos. En este caso creo que no hay duda. De hecho, antes fuera de micrófonos las estaba repasando con Antonio y esta que he escuchado le digo, es que dice tu nombre. Si no nos llegas a explicar que no eres tú quien la obtiene, yo pondría la mano en el fuego en que se dirigía a ti, porque ese Antonio es clarísimo. Claro, no, sí es mi buen amigo Antonio Guerrero, que también tuvo a bien pues ceder las psicofonías, porque lo importante es explicar, exponer lo que es un caso, no lo que es un lugar. Y fijaros, otra psicofonía que obtuvimos lo obtuvo mi compañero José Manuel Frías junto con nosotros, pero fue en su grabadora, en la que en un momento dado, en pleno silencio, y esta es una grabación interesante porque todos estos lugares no solo desprenden ese sonido inteligente, sino que en un momento dado son capaces de transmitirnos desde un punto de vista sonoro lo que supuestamente pasó allí. Y es lo que podemos escuchar en esta grabación, porque del silencio más sepulcral de repente surgen gritos de niñas, de chicas, ¿no?, de mujer, incluso el sonido de un latigazo con su retroceso, como si en un momento dado pudiéramos meter la cabecita en ese momento en el que supuestamente se producían esos hechos luctuosos, esos ritos satánicos, y desde un punto de vista sonoro pudiéramos arrancar ese sonido para transmitirlo a este día de hoy. Efectivamente, igual que Antonio se escucha muy bien, se escuchan esos gritos, quizás sea como una cápsula en el tiempo, quizás esa historia no documentada pero sí popular de lo que cuentan que ocurrió dentro de Cortijo Jurado no esté plasmada en un documento, pero bueno, quizás está plasmada, como estamos diciendo, en un sonido ambiente que hemos sido, que en este caso fueron ellos capaces de captar en sus grabadoras. Pues la verdad es que sí, ¿no? Es otra de esas hipótesis, ¿no? Pero que sin lugar a dudas nos hace plantearnos, igual que esa hipótesis trascendental, pues esta también nos hace plantearnos que en ciertos lugares pues ocurren hechos, sucesos que a día de hoy no tienen explicación, ¿no? Y ese es el verdadero misterio, el intentar de alguna manera dar luz a esa oscuridad. Antonio, para finalizar nuestra charla, has dicho que el Cortijo Jurado ya no tiene esa pátina misteriosa. ¿Qué ha ocurrido con él? Bueno, el Cortijo Jurado, en un momento dado, los penúltimos propietarios fueron Grupo Mirador, una constructora que planteó un hotel del cual se construyó incluso la estructura, pero esa constructora pues fue a la quiebra. En un momento dado, eso se lo quedó el ayuntamiento y lo puso a subasta. Lo compró una familia de aquí, de Málaga, y este cortijo es un bien protegido. Ese cortijo se estaba cayendo a cachos y a esa familia les obligaron que tenían que de alguna manera adecentar y hacer que el cortijo en sí no se derrumbara, y lo que tuvieron que hacer es de alguna manera limpiar la cara del cortijo. La parte de fuera está totalmente renovada, el techo está totalmente renovado, y con lo cual también tuvieron que pintarlo. Y a día de hoy, a pesar de seguir guardando ese halo de misterio, porque yo creo que de una manera ya instintiva pues lo vemos y nos asocia a todo lo que pasa allí, ¿no? Pero lógicamente no tenemos en la retina, no nos viene esa imagen de lo que nosotros tenemos entendido por Cortijo Jurado, ¿no? Ese lugar casi derrumbándose, esos ventanales oscuros entre los muros derrumbados que nos hacen pensar en todo tipo de miedos que puedan suceder ahí dentro. Antonio Pastor, investigador, presidente de TCI España y autor del libro Psicofonías, Voces de otra realidad. Antonio, ¿dónde se puede adquirir tu último trabajo literario y qué podemos encontrar en él? Bueno, el libro se puede encontrar en cualquier librería, en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en cualquiera de esos soportes, incluso desde la misma editorial Guante Blanco, pues se puede encontrar. Y lo que intenté en un momento dado transmitir con esta obra es una especie de cuaderno de campo de la investigación psicofónica, es decir, un libro
en el cual se den las nociones básicas para que cualquier persona, una vez ya leído, tenga esas bases para poder experimentar en el mundo de las psicofonías. Porque era importante enfocarlo desde un punto de vista didáctico, porque el que lee sobre psicofonías o se interesa sobre psicofonías es para querer experimentar sobre ellas, ¿no? Pues esa es la esencia de este libro. Antonio Pastor, un placer haber charlado contigo y nos escucharemos en otra ocasión. Un placer estar aquí y como siempre ya sabe que a tu disposición para cuando quieras.